Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nosotros. Obviamente también valoramos los saludos y obviamente las críticas que son absolutamente pertinentes por parte de nuestra generosa audiencia, no los insultos. Ya saben que los insultadores ni la salutación. Bueno, mañana agradable en la capital de los ecuatorianos y listos para comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a retrotraernos al 27 de abril, hablo del día jueves, cuando se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Una vez que el día anterior, el miércoles 26, finalmente se completó el frente de seguridad. A mediados de mes había renunciado Diego Ordóñez, que tuvo un paso controversial de 8 meses en la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, que fue creada el 2 de agosto del año anterior, y cuyo primer secretario fue el doctor Ordóñez. Y el miércoles pasado se nombró para ese cargo al general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, Wagner Bravo. Y además se creó la Consejería de Gobierno para Seguridad, nombrando al general Paco Moncayo Gallegos para ese cargo. Al día siguiente se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que aquí lo habíamos demandado un montón de veces, 50,000 veces. Decíamos que se dejen de las mesas interinstitucionales y tanta vaina, sino que se reúne el COSEPE. Es el organismo que por norma legal aglutina todas las funciones del Estado y puede tomar decisiones en esta materia. La resolución del COSEPE decía lo siguiente: 1. Declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en normativa internacional y legislación ecuatoriana. 2. Declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución. 3. Recomendar al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Y 4. Levantar las reservas sobre esta resolución. Varios periodistas consultaron en la Secretaría de Comunicación si es que, aparte de esto, había algo más. Por ejemplo, se había anunciado de que el COSEPE iba a identificar a los grupos de delincuencia organizada y los iba a declarar terroristas. Eso había trascendido. Los Lobos, los Tiguerones, los Zetas, los Nietas, los R7, no sé qué. Finalmente eso no pasó, porque en este documento no dice aquello. Y el decreto ejecutivo, entiendo, Belkis, hasta este momento no se publica, ¿no? Hasta este momento no ha sido publicado. El último decreto fue publicado el día 28 de abril y tiene que ver con lineamientos para la optimización del gasto público en relación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal cual como revisé el viernes en el noticiero, en el informativo, exactamente igual. No ha habido ningún cambio, no se ha publicado el decreto. Y el día 28 también, previamente, se publicó un decreto que declara de interés público para el Ecuador la campaña nacional de vacunación de seguimiento contra el sarampión. Esos son los dos últimos que se han publicado. No ha cambiado el tema. Esteban Ron está con nosotros, él es nos visita acá, analista en materia legal, en derecho. El doctor Esteban Ron, que además es docente de la Universidad Internacional SEC. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Muy buenos días, Belkis, Fabricio. Un excelente inicio de semana a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Gracias. Director de la Escuela de Derechos, ¿no? Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Ok, de acuerdo. Las nomenclaturas son medio complicadas, pero docente siempre. Correcto. Doctor, analicemos esta decisión. ¿Esta decisión es una decisión de fondo o se queda en la forma? No, definitivamente, y conforme lo puse con una crítica constructiva en redes sociales, es una decisión de forma. Más que nada porque se generaron dos espectros de improvisación dentro del gobierno, porque cuando dijeron, como tú bien lo señalabas al inicio de este espacio, Fabricio, declarar terroristas a 8 organizaciones no es cosa tan sencilla que digamos. De hecho, haciendo algo de inteligencia normativa con algunos colegas de la Universidad Internacional SEC, llegamos a la conclusión de que inclusive a escala mundial existen solo 2 o 3 organizaciones terroristas dependiendo de lo que pueda sucederse. Bandas terroristas internacionales, pero esto no tenía ninguna significación y principalmente iba a generar una implosión interna por esta situación. No veíamos y no veo ¿cuál es la ventaja de declarar terroristas a estas 8 organizaciones? De hecho, yo creo que el COSEPE
Consejo de Seguridad y el presidente de la República, inclusive el cuerpo asesor del presidente de la República, han echado retro en ese sentido. Yo la única solución por la que veía, y creo que el planteamiento inicial por la cual se les dijo a estas, se estableció que les iban a declarar terroristas a estas bandas, era para un juzgamiento rápido, porque recordemos que el delito de terrorismo que está señalado en el COIP requiere como primera parte de la misma es establecer si efectivamente los actos de una persona o grupo de personas corresponden a una organización terrorista. Entonces, digamos que se daba la calificación subjetiva de manera directa para hacer de seguro, pues, juzgamientos, no digo colectivos, pero juzgamientos más rápidos. Pero de ahí no veo ninguna situación que pueda afectar positivamente la política pública de seguridad del Estado. Doctor, la ausencia de un decreto ejecutivo que aterrice un poco las acciones ratificaría entonces que de alguna manera, como usted lo acaba de señalar, el gobierno dio de retro en esta decisión. Sí, yo creo que sí, porque definitivamente lo que vimos, y acertadamente ustedes lo leyeron al inicio de la entrevista, en esta resolución del COSEPE se dice 4 cosas. Bueno, la una que es declarar que ya no es información reservada, pero las otras 2 cosas declarar como amenaza a estos grupos y amenaza terrorista en contra del Estado. Y la tercera, que cosa rara además, que el COSEPE le exhorta y le pide al presidente que meta un decreto ejecutivo. Que tome medidas coercitivas. ¿Qué significa medidas coercitivas? Medidas sancionatorias. Entonces yo lo criticaba mucho, decía el presidente de la República determinar medidas coercitivas en materia de seguridad y en materia de juzgamiento, creo que una inconsistencia bastante complicada, y eso que no se requiere de ser experto en seguridad a efectos de señalar esto, sino inteligencia normativa. El presidente de la República no puede tomar medidas coercitivas de manera directa. Y la segunda es que tome acciones. Digamos que en ese sentido también hay una inconsistencia. COSEPE está regulado por, en este caso, la ley de Seguridad Pública y del Estado. En la ley obviamente se lo denomina Consejo de Seguridad Nacional, pero recordemos que quien preside el Consejo de Seguridad Nacional es el propio presidente de la República. Y la ley, en todas las determinaciones, en todos los articulados, siempre establece que en materia de seguridad pública y del Estado, el responsable es el señor presidente de la República, y es él el que debe señalar una cosa, y que ustedes lo han instado en este programa varias veces: la Política Nacional de Seguridad, que hasta ahora no la tenemos. A ver, desmenuzemos cada uno de los puntos, claro, luego de esta explicación de carácter general que hace el doctor Esteban Ron en este espacio. Declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebida en la normativa internacional y en la legislación ecuatoriana. ¿Qué significa eso? Que en este momento, a ver, 2 cosas. En primer lugar, que existe terrorismo dentro del Estado. Sí, se está reconociendo eso. Se está reconociendo que existen actos terroristas, y que además puede haber implicaciones y esta migración de bandas criminales a bandas terroristas. Entonces se está reconociendo que existe terrorismo dentro del Estado. Esa es la primera parte, una declaración de la existencia de este mal, o en general de estas acciones secuenciadas dentro de la ilegalidad y que buscan, ¿cuál es el efecto general del terrorismo? Infundir terror, valga la cacofonía, dentro de la seguridad del Estado y también de los ciudadanos. Esa es la primera cosa que se dice. Vamos, si quieres, al segundo artículo. Correcto. Acto seguido, se declara que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado. Yo ahí quería preguntar, ¿cuáles debían ser esas acciones en concreto que se debían adoptar para un poco poner en práctica estas resoluciones? Bueno, y esto puntualmente. Claro, se señala que todas las funciones del Estado tienen que participar a efectos y coordinadamente para combatir el terrorismo. ¿A quién le corresponde esto? De hecho, se está extralimitando, porque digamos que si nos vamos a desmenuzar qué es lo que señala o para qué sirve cada una de las funciones estatales, vemos que la función ejecutiva es el ente rector y es la institución estatal a través de todas sus derivaciones, secretarías, ministerios, que debe asegurar el tema de seguridad pública. Y es esta la que tiene que tomar las acciones determinantes, además dentro de la labor ejecutiva, a efectos de reorganizar el combate al terrorismo, empezando con una política nacional de seguridad. Desde ahí hay que partir. Desde ahí hay que partir. Si nos vamos a la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Más allá de expedir normativa que han señalado que han expedido. O cambiar el COIP. Correcto. O reformas legales. ¿Qué más puede hacer la Asamblea Nacional? En la función judicial. Y eso también me aterrorizaba el fin de semana que escuchaba en un programa televisivo que el nuevo consejero señalaba que
el Consejo de Seguridad Nacional puede interferir tal vez en la función judicial a efectos de dar recomendaciones. El general Moncayo, dice usted. Sí, exactamente. Entonces él decía esto porque le preguntaba el entrevistador y él decía así, con una simpleza así, se puede. No es así. Eso también tenemos que determinar. La función judicial tiene que investigar en el caso de fiscalía y sancionar en el caso de jueces y tribunales. Nada más. Y de ahí que se hagan juzgamientos expeditos y que las investigaciones sean expeditas y que además se maneje con la prolijidad del caso y la seguridad del caso. Eso es muy de la función judicial. Que tenemos déficit de fiscales en más de una centena, de acuerdo, pero eso es una política propia de la función judicial. Y por otro lado, tenemos ya los jueces anticorrupción, jueces y tribunales bien, digamos que tienen ya una formación estructural a efectos de empezar el juzgamiento. Pero ¿qué más se puede hacer en la función judicial? ¿Sí? Y finalmente la función electoral nada tiene que ver en este sentido. Ni la de y transparencia, función de transparencia, tal vez en el ámbito colaborativo de información. Por ejemplo, sabemos que en el caso del terrorismo hay acciones secuenciadas, se busca licuar el dinero y demás, entonces por ahí en el tema de información, lo mismo en el caso del CNE con información. Pero ¿qué más se puede hacer? Y por eso digo que esta segunda acción declaratoria de la resolución del COSEPE dice, nos vamos a organizar entre todos y todos vamos a luchar. Pero sencillo, Fabricio, yo digo una cosa, o sea, siempre me ratifico en esto y en serio, las primeras clases de derecho que yo lo digo, inteligencia normativa. Tomemos la Ley de Seguridad Pública del Estado, Consejo Nacional de Seguridad. ¿Por quiénes está representado? 5 personas, preside el presidente de la República y también hay representación de la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia en este caso. Entonces, ahora sí, reunámonos como Consejo Nacional de Seguridad, definamos una política pública general y una emergente y veamos acciones coordinadas. Pero no lanzar esta retórica a efectos de que no genere ningún efecto ni social, ni jurídico, ni económico, que es lo que básicamente se pide con una acción ejecutiva. De lo que usted acaba de decir respecto a lo que dijo el fin de semana el general Moncayo en este programa de televisión, uno entendería que habría la intención de interferir en decisiones judiciales. No interferir, no, porque la interferencia en decisiones judiciales de hecho es otro delito, ¿no? Entonces puede hablarse de tráfico de influencias y demás, pero tampoco se puede hacer o dictaminar una línea para que la función judicial, jueces y tribunales determinen ciertas acciones o que produzcan juzgamientos con una determinada línea, en este caso de decisión. No se puede, la independencia de funciones es uno de los principios generales del Estado más preponderantes. Obviamente, creo que se hace referencia a esto, pero declaraciones aisladas en ese sentido no se pueden hacer, que es el tema de cuántos jueces de primera instancia que a través de acciones jurisdiccionales han determinado libertades a personas que están involucradas en estos grupos criminales. Tal vez es un reclamo en ese sentido. Y de hecho estamos viendo que el Consejo Nacional de la Judicatura lo que ha hecho es sancionar a este tipo de jueces que han determinado estas acciones, que tal vez, digamos, son contra ley o al menos están bordeando el tema de la legalidad. Pero de ahí interferir, intervenir o dictar una política jurisdiccional no se puede. Entonces vemos, y perdón que sea tan crítico en ese sentido, que los actores y las determinaciones de los actores ahora en materia de seguridad, por más pesos pesados que sean, siempre respetuoso de la trayectoria de las personas que están en este sentido, no se han sentado a hablar de cuáles son las verdaderas atribuciones y funciones y qué es lo que tienen que hacer. Lo que siempre hemos dicho, ustedes lo señalan en el día a día en el periodismo, la prospectiva, ¿a dónde voy a llegar? Objetivos y determinaciones claras, así como las metas, pero este tipo de acciones o resoluciones retóricas, ¿qué es lo que generan Fabricio y Belkis? Que la sociedad, el ciudadano, el elector, reaccionemos y demandemos al Estado de manera inmediata ciertas acciones, o al menos que podamos ver en ese sentido cualquier tipo de reacción del Estado. Uno dice, la resolución del COSEPE va a ayudar al tema de delincuencia y que las bandas criminales pasen a ser terroristas. Vemos los números del fin de semana y del feriado, Fabricio, espeluznantes nuevamente respecto de los índices de criminalidad dentro del país. Solamente un añadido y le pregunto a usted. ¿El COSEPE podía declarar que, por ejemplo, los R7, los choneros, los tiguerones, son grupos terroristas así, con nombre y apellido, o no se podía hacer eso? Las resoluciones en materia de seguridad que puede determinar el COSEPE sí llegan hasta esas instancias. O sea, sí se puede. Sí se puede hacer esta declaración, pero de amenaza terrorista interna, no como grupos terroristas. De hecho, las Naciones Unidas y los grupos de seguridad internacional establecen ciertos estándares a efectos de determinar, y voy a citar esto como un ejemplo, grupos de terrorismo internacional. Hay 3, ISIS y las 2 facciones de Al Qaeda.
Ni siquiera IRA en Irlanda, ni los etarras, han sido o mantienen esa declaración. Lo mismo pasa en Colombia. Las FARC ya no son grupos terroristas. Entonces, ¿qué es lo que genera, o al menos cuáles son las significaciones que se requieren a efectos de determinar bandas criminales como bandas terroristas? Primero, determinaciones secuenciales y de actos recurrentes a efectos de infundir terror. Segunda cosa, el terrorismo es una amenaza de carácter internacional. ¿Sí? Internacional. Entonces declararlos no puede ser concebido así, como una amenaza. Se nos puede declarar como amenaza terrorista. Interna. Sí, interna. Pero de ahí a que los efectos internacionales que se requieren, o al menos se apliquen, exactamente, Belkis, no es cuestión de lógica, nada más, apliquen al Ecuador, no es posible porque estas determinaciones de grupos terroristas son bastante controversiales. Acá me preguntan si se puede decir que es terrorismo urbano. No existe esa determinación en las categorías. No, existe la determinación o esta denominación, ¿sí? Pero en las categorías, a efectos de criminología y a efectos de políticas estatales, sí existe el terrorismo urbano, pero declararlo como tal tampoco es terrorismo urbano, ¿sí? La amenaza terrorista existe. ¿Qué es la amenaza terrorista? Infundir terror a través de determinadas acciones secuenciadas. Pero en este caso no es posible todavía. Y yo creo que fue para calificarlo como que una solución exacerbada que se la manejó. Pero tanto es así, y no solo porque la comunidad jurídica haya criticado la decisión del Estado, sino porque ya revisaron un poco más lo que es normativa internacional. Belkis, como dijimos, echaron retro de esa determinación. Además hay otra cosa, y con esto termino esta parte. ¿Qué o cuál sería la reacción dentro de estas bandas ahora criminales cuando sean declaradas como terroristas? Tal vez una reacción y una nueva implosión. Y decir una demostración, que esa es la primera cosa que hacen los grupos de terrorismo internacional. Me declaraste terrorista, te demuestro que realmente soy terrorista. Entonces, con consecuencias terribles, con una ausencia de una política de Estado. Absolutamente. Y sin capacidad de contención. Correcto. Entonces, yo creo que en ese sentido se han reunido, tal vez el COSEPE, también seguimos activando a que se active el tema de la política nacional de seguridad, y que en ese sentido nos digan qué es lo que realmente va a suceder, ¿no? Porque preventivamente vemos que no hay acciones, y en ese sentido lo primero es la contención. Brevemente, el tercer punto y esta recomendación de establecer medidas coercitivas, sobre lo cual usted ya hacía un análisis preliminar, pero con un añadido, y es que se incluye el empleo de armas letales para combatir el terrorismo. ¿Cómo se lee esto desde lo jurídico? Ok, medidas coercitivas por parte del Ejecutivo ya vemos que no se puede. Las medidas coercitivas son en virtud de reformas que se puedan dar al COIP. En ese sentido, el COIP sigue, y entiendo que hay un proyecto en ese sentido. No, de hecho, 3 proyectos que van en cuanto a la reforma de de generar más complejidad respecto de las sanciones, o sanciones más fuertes de este tipo de delitos. Pero de ahí el tema del uso de armas letales viene en virtud de otras leyes, ¿sí? Recientemente el tema de la codificación de lo que de todas estas acciones que tomaron en la Asamblea por recomendación inclusive de anteriores ministerios del Interior y de Gobierno, que es el tema del uso progresivo de la fuerza, ¿sí? Esta ley ya está vigente. Ya se establecen los estándares del uso progresivo de la fuerza. Ya se dice cuándo un miembro de la Policía Nacional puede hacer uso de fuerza letal o de armas letales. Nuevamente retórica. Sí, es porque que realmente, hay norma que lo regula. Ya hay una norma que ya la regula. Y además es una norma que se luchó muchísimo tiempo a efectos de que sea más laxa en el sentido del uso de armas letales, para que en este caso la Policía Nacional, Belkis, pueda reaccionar de una forma letal. Ahora, también se especula el tema de la movilización de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que ser clarísimos. En este momento no existe capacidad de reacción ni de acción por parte de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. Lo que existe es una cooperación con la Policía Nacional. Además, un tema de prevención y además de hacer una especie de contención en lugares públicos. Porque es clarísima la Constitución y nuevamente la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar. Ya nos vamos al tema de acción, ya no de contención, cuando tenemos un estado de excepción. Y no tenemos un estado. Y ahí por eso de la complementariedad. Sí. Por eso la reforma constitucional que se está tramitando en la Asamblea. Así es. Y además, metámosle un poquito de temas políticos ahí. ¿Por qué crees que estado de excepción, Fabricio? ¿Por qué creen que, y a quienes nos escuchan, no ha sido decretado? Porque un estado de excepción, a efectos de la inseguridad, tiene que ser por conmoción interna,
como lo que vivimos en el paro, como lo que ha sucedido previamente. Asociamos al momento político, el juicio político, la intención de la muerte cruzada y detalles. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Fabricio, que la Corte Constitucional ha sido súper tajante respecto de los estados de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que es responsabilidad del Estado hacer la contención en materia de seguridad y ya no siempre declarar el estado de excepción, por más focalizado territorialmente hablando, para que haya movilización y en este caso para que haya contención de las Fuerzas Armadas. Tengo un par de consultas y aportes adicionales. Hugo Mejía me dice, la Corte Constitucional en su sentencia número 33-20-IN/21 aclaró que para el ejercicio del rol complementario de las Fuerzas Armadas no pueden utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado. Y claro, ahí hay una parte que dice de la sentencia: es necesario que para el ejercicio de su rol complementario las Fuerzas Armadas cuenten con el equipamiento necesario y apropiado para ejercer tal función. Dicha institución no puede utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado. Funciones ordinarias en tareas complementarias frente a civiles. Entonces la pregunta ahí que se plantea es, en ese caso, ¿qué debería pasar? ¿Se debería también normar el tipo de armamento que debe y puede utilizar las Fuerzas Armadas en estos casos? Porque la policía tiene, digamos, la pistola Glock, entiendo que es de 9 milímetros. ¿Qué debería pasar ahí, doctor? Lo que pasa es que se está haciendo una distinción de las armas de alto impacto. Sí, recordemos que las Fuerzas Armadas, o la función que tienen las Fuerzas Armadas, es la defensa, como bien, bueno, igual saludos a Hugo, que siempre está pendiente de los comentarios que se hacen, pero ¿qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas en ese sentido? Tienen armas de largo alcance a efectos de defensa de soberanía, de territorio, y estamos hablando de estas armas que inclusive sirven para lo que es la prevención y contención de fronteras. Y estamos hablando de misiles, y estamos hablando de estas armas de largo calado. Y eso no se puede utilizar en materia de seguridad interna, porque obviamente una defensa a través de un arma militar de la seguridad interna obviamente va a generar una desproporción absoluta. Es tan sencillo, yo me acuerdo que me explicaban esto de la siguiente manera: es como utilizar un misil en un paro. Así de sencillo, es ya de largo calado. Y la Corte Constitucional ha establecido eso, que los militares pueden utilizar las armas que tengan cierta compaginación dentro de lo que es labores de prevención y a efectos de hacer una contención. ¿Pueden utilizar los fusiles con los que andan los militares o no? No, sí, eso sí. Ese fusil sí. El fusil sí lo pueden utilizar. Ya. Estamos hablando de las armas de largo calado, eso es lo que establece la sentencia que Hugo Mejía ha señalado, Fabricio. O sea, con el fusil que muchas veces hemos visto a los militares patrullando. Con el fusil sí. En materia de contención sí, y además recordemos que esa también es un arma letal. Ya, mi colega Pato Carrera también me escribe y me dice, en estos casos, pregunta, ¿podría funcionar los jueces sin rostro para evitar amenazas o coimas a los operadores de justicia o incluso que sientan algún tipo de aprehensión o de temor? Y esto para mejorar la lucha contra esos grupos. ¿Es posible en el Ecuador implementar esto? Se requeriría de una reforma constitucional y una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Definitivamente. Y creo que... O sea, la Constitución no establece, no prevé los jueces sin rostro. No se establece. De hecho, la Constitución establece las garantías del debido proceso y la organización de la función judicial, que establece además, o como norma programática, establece que la justicia está conformada por jueces de primera instancia, tribunales, cortes nacionales, provinciales, etcétera. En ese sentido, se establecen además cuáles son los requisitos de la carrera judicial. ¿Sí? Eso la Constitución como norma programática, pero de ahí el Código Orgánico de la Función Judicial establece la carrera judicial y los requisitos para ingresar a la misma. En ese sentido, tendrías que hacer una modificatoria tanto al Código como a la Constitución. No, obviamente vas a poner jueces sin rostro en la Constitución, pero se llama como justicia alternativa, ¿sí? O justicia anónima alternativa. ¿De acuerdo? Entonces se tendría que establecer constitucionalmente que la justicia anónima alternativa es materia y política jurisdiccional ecuatoriana, y de ahí, a través del Código Orgánico de la Función Judicial, establecer cuáles son los lineamientos para que estas personas lleguen a ser. Ahora, que se establezcan jueces sin rostro, como lo ha acontecido en Colombia en los años 90, para justamente el juzgamiento de actividades y narcotráficos, y que fue terrorismo. Exacto, por ahí vamos, ¿no es cierto? Por eso se hace esa analogía. Yo creo que en este momento, sin tener una ley, una política de seguridad nacional y una política emergente en este momento que haga la contención, al menos de la función judicial, no se puede, no es el momento.
se entiende, Fabricio, y es entendible bajo cualquier tipo de análisis, que obviamente los jueces y tribunales y las personas que están dentro de la función judicial pueden ser sujetos de amenazas de estos grupos o bandas criminales, y que por eso sería la única explicación del por qué se resuelven las cosas como se están resolviendo. Y la forma sería los jueces sin rostros, no tanto va por ahí. Primero es poner la casa en orden. Como le decía, política nacional de seguridad y proteger a quienes ya están en funciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos, como se dice, ¿no? Primero las medias, luego los zapatos, y después podemos ponernos a ver jueces sin rostros o justicia anónima, como se la quiera denominar. En resumen, doctor, estas resoluciones del COSEPE no hacen ningún efecto si es que, como ya lo ha reiterado, no existe una política frontal que permita combatir esto. Y quiero recalcar en esto porque no falta quienes insinúen que a partir de este análisis uno pretende oponerse a todo. No, para nada. Y nos dicen, ¿no? Es increíble que se opongan a todo. ¿Acaso no se está viendo actos terroristas? Así, con esa mentalidad, del Ecuador desaparece. Y aquí lo que no se está viendo es que no hay una estrategia concreta del gobierno a quien se le debe exigir aquello. Sí, no es un tema de ser contrario a todo, Belkis, como tú bien lo señalas. De hecho, creo que este tipo de crítica que se hace a través de redes sociales o los comentarios que acertadamente hacen ustedes como medios de comunicación en virtud del análisis de personas que algo un poquito más hemos estudiado del tema y que podemos hacer algo de inteligencia normativa, al menos desde mi ámbito profesional, es de eso, es decir, oigan, están mal en este sentido, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? De absolutamente nada. Y además es un ejercicio de transparencia ciudadana, ¿sí? La academia, el periodismo, hace que se genere el tema de ejercicio ciudadana. Se genera seteo de agenda. Entonces, si nosotros decimos, miren, el COSEPE nos está viendo a la cara con una declaración estrictamente retórica, creo que estamos aportando más, ¿sí?, que lo que está haciendo el propio COSEPE. Perdón que sea tan tajante. Entonces estamos diciendo, esto es retórico, por favor. La ley me dice esto, ¿sí? De la seguridad nacional, artículo 1, 2, 3, 4, política pública. ¿Quién tiene que realizar eso? El presidente de la República. Y ojo, no es un tema de decir todo en contra del presidente Lasso. Es un tema de decir, señor presidente, las responsabilidades y funciones suyas son en ese sentido. Asesórese bien, que su nuevo consejero y que su nuevo secretario, por favor, empiecen a determinar una política. Eso es lo que se reclama, Belkis. No es un tema de ser contreras a todo tampoco. De forma errática. Por ahí va. Sí. Pero claro, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Se emite esta resolución el jueves. Primero que el COSEPE se reunió, me parece a mí, a la cansada. Sí. Ya, a la cansada. Por la presión. Sí, o sea, no encuentro otra. Y después ahí dicen, pedimos al presidente que emita un decreto ejecutivo. Han pasado 4 días y no se emite el decreto ejecutivo. Porque no hay cómo, porque el presidente de la República no puede, a través de decreto ejecutivo, establecer medidas coercitivas, Fabricio Belkis. ¿Sí? También es un tema de transparentar lo que nos quieren decir y nos dicen mal. ¿Sí? Entonces ahí está la reacción. Porque igual, la semana anterior, perdón que ya nos metamos fuera del script que estábamos hablando, la semana anterior se decía, no se puede declarar a estos grupos como terroristas, van a ver la implosión que eso genera, pero desde los nichos de cada uno, dicho y hecho, no se han declarado hasta ahora. Pero eso se llama seteo de agenda y además transparencia ciudadana. O sea, lo que estamos haciendo es, creo que, más aporte de ser contrarios a cualquier tipo de disposición. Y la otra cosa que también se ve y que parece que no se aguanta mucho es el tema no sé, nos volvemos críticos tal vez de toda materia, pero vamos al caso más sencillo, Fabricio, que son las asesorías de carácter jurídico, ¿sí? Y ahí sí es desde el ámbito de mi competencia. ¿Por qué una autoridad ahora pública no puede hacer un tema de preparación? No estamos diciendo que todos tienen que ser abogados, sino que haga un tema de preparación de inteligencia normativa y decir, miren, mis atribuciones y funciones son estas. Sobre esto voy a hacer tales y cuales cosas, objetivos, metas claras. Pero cuando se exacerban las declaraciones, se genera el tema de la responsabilidad ciudadana y además que en un estado calamitoso como el que estamos viviendo, lamentablemente los electores y, como les decía, ciudadanos, busquemos respuestas inmediatas ante un comunicado como el que sacó el COSEPE. Acá hay quien le dice que parece que usted está defendiendo a los criminales, doctor. Es que es increíble. No, Le juro. Lamentablemente, en una polarización, y ya discursivamente en una polarización como la que nosotros estamos viviendo, se tiene que hacer eso, ¿sí? Y claro, también me van a decir, por lo menos se está haciendo algo. Sí, pero esto no es hacer algo. Una declaratoria del COSEPE como la que está, y perdón que sea tan tajante, no es hacer algo. Porque no está surtiendo ningún efecto. Porque no genera ningún efecto social, jurídico y económico.
Así de sencillo. Perdón que sea tan tajante, Belkis y Fabricio. Doctor, gracias por el tiempo y por los aportes. Siempre un gusto, excelente semana. Gracias a Esteban Rom, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Internacional SEC, analista en temas jurídicos, con su visión, una visión netamente académica, y desde el derecho sobre la última resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Vemos cómo se instrumenta esto, ¿no? El doctor Ron ha puesto algunas alertas en torno a lo que se ha conocido de la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.